Buenos días, iglesia. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Vamos a dar gracias al Señor porque realmente el Señor nos acompaña. Y yo quiero que levanten las manos al cielo y le pidamos la presencia de su Santo Espíritu, permitiéndonos alcanzar esos propósitos. Venimos esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, a pedir la unción de tu Santo Espíritu, a pedir que nos avives, que nos des nuevas fuerzas, que podamos alcanzar esos propósitos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor por su presencia. Estamos cumpliendo nuestros 13 años, tiempo de conquista. Y Dios nos quiere dar un espíritu de conquistador, de conquistadora a las mujeres, porque hay grandes propósitos por alcanzar. Eso no quiere decir que sea fácil. Hay que pelear la buena batalla. Vamos a tener que enfrentar gigantes, vamos a tener que enfrentar murallas, ciudades fortificadas, pero con la ayuda del Señor vamos a lograrlo. Vemos que el pueblo de Israel, cuando fue sacado de la esclavitud, fue llamado por Dios para una tierra prometida. Pero cuando estas personas iban a entrar, 12 espías inspeccionaron el lugar donde iban a llegar y 10 de ellos llegaron con un mal informe, un informe negativo. Y nosotros entendemos que necesitamos rechazar, no escuchar esos informes negativos de esas personas que de pronto pueden estar con nosotros, que pueden estar incluso llamados porque eran del pueblo de Israel, personas llamadas a alcanzar el propósito, pero que tenían oídos sordos a escuchar el mensaje de Dios, que habían perdido la perspectiva, se habían dejado atemorizar, se habían dejado vencer por las circunstancias, y sus pensamientos de miedo y su perspectiva equivocada y su falta de fe los hicieron hacer comentarios que le llenaron al pueblo de Israel de temor. ¿Y sabe qué pasó con ellos? 40 años al desierto. Se desviaron del propósito. Pero ahora en el tiempo de conquista está Josué, Caleb dirigiendo una conquista 40 años después. Y llegaron entonces a enfrentar uno de sus grandes retos, y era poder conquistar la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó era una ciudad muy fortificada, tenía unas murallas inmensas, tenía un sistema de fortaleza que podría llamarse impenetrable. Tenía fuertes guerreros. Era un gran reto, un reto humanamente imposible. Pero el pueblo de Israel en ese tiempo, ya liderado por Josué, tenían una actitud diferente. Ellos habían escuchado la dirección de Dios, ellos habían creído la promesa de Dios, y ahora tenían que enfrentar este reto de conquistar una ciudad fuertemente amurallada y fuertemente fortificada y fortalecida con grandes guerreros. Pero allí ellos aprendieron un principio que hoy es importante que nosotros entendamos, que nosotros podamos aplicar a nuestra vida. Y el principio es: si no vas a hablar palabras de bendición, mejor no digas nada. Si no vamos a hablar palabras de bendición, mejor no digamos nada. Porque vemos que el pueblo de Israel escuchó a aquellos que trajeron un informe que no era de bendición, sino de miedo. Y al escuchar personas negativas con miedos, entonces ellos se llenaron de pánico y abortaron el propósito que Dios los llamó. Ya nosotros entendemos que no podemos escuchar a los negativos, que no podemos escuchar a aquellos que de pronto traen otro mensaje, que nos quieren hacer que nos rindamos, que nos quieren meter miedo. Ya sabemos que no podemos escucharlo, pero ahora tenemos que aplicarlo, de que no seamos nosotros los que hablemos palabras de miedo, que no sean nuestras palabras ahora palabras que nos hagan renunciar o que nos hagan que otros renuncien. No podemos escuchar a los que nos quieren sacar del proceso, ni nosotros podemos usar nuestros labios para traer negatividad. Y ahora lo vamos a enfocar más desde el punto de vista personal.
no diré palabras que no sean de bendición. Y si no puedo decir palabras que no sean de bendición, mejor me callo, mejor no digo nada. Si no vamos a hablar palabras de bendición, no decimos nada. Vemos en Josué, el capítulo 6, que cuando entonces el pueblo de Israel iba a entrar a este gran reto, conquistar Jericó, esta ciudad fuertemente amurallada, Dios le dio una estrategia a Josué. Dios le dijo: vas a poner a los sacerdotes adelante, el pueblo, los soldados van a ir atrás, y durante 6 días van a estar dándole vueltas a Jericó, a la ciudad amurallada. Durante 6 días van a darle vueltas a Jericó, y el 7º día los sacerdotes van a dar 7 vueltas, y después el pueblo va a dar otra vuelta, y cuando se dé la orden, todos van a gritar y a sonar sus instrumentos, y Dios les va a dar la tierra, Dios les va a dar la ciudad. Realmente era una lógica espiritual, no era una lógica humana. Humanamente, pues, era imposible, y esa estrategia podría ser absurda, podría ser ilógica, podría ser anti las normas de guerra. ¿Cómo van a estar dando vueltas allí y vueltas y vueltas? ¿Y eso qué? Pero era la instrucción que Dios había dado. Pero Josué ya sabía que si los dejaba hablar, perdía. Entonces Josué saca una orden adicional para cumplir esta instrucción de Dios. Y vemos el capítulo 6, el versículo 10, que dice: Josué le ordenó al pueblo: no griten, ni dejen que se escuche su voz, no dejen salir ni una sola palabra de su boca, hasta el día que les diga griten. Solo entonces deberán gritar. Mira que es muy importante que uno pueda escuchar la estrategia que Dios nos da para conquistar lo que es imposible para nosotros. Pero también es importante que nosotros tengamos cuidado de ponerle cerrojo a nuestra lengua. Santiago dice que nuestra lengua, la carta de Santiago, dice que es un órgano pequeño, pero es como el timón de un gran barco. Y si este órgano pequeño no lo controlamos, nos controla a nosotros. Y dice que este órgano pequeño, la lengua, las palabras, pueden incendiar un gran bosque y traer un gran infierno. Por eso nosotros necesitamos tener mucho cuidado de lo que decimos. Y en este caso, Josué se curó, se previno. Y entonces dio una orden, dijo: ustedes no van a gritar, no van a pronunciar ni una sola palabra, prohibido. Durante estos 6 días, callados. No van a decir nada, cuidado con que digan algo. Y solamente cuando se dé la orden de griten, ahí sí van a gritar, van a hacer caso. Ahorita estábamos cantando y yo recordaba en las canciones que estábamos cantando que habían canciones que decían: griten todos, aplaudan hoy. Realmente la alabanza nos lleva a movernos en la fe, nos lleva a tener una actitud diferente. Y eso es lo que necesitamos aprender para poder conquistar aquellos retos que vamos a enfrentar. De pronto nuestro Jericó, de pronto esas murallas, de pronto esos gigantes que tenemos que enfrentar sean diversas circunstancias. Algunos tendrán que reconstruir su vida, algunos tendrán que sobreponerse a alguna enfermedad, algunos tendrán que recuperar algo perdido, algunos tendrán que enfrentar amistades falsas, algunos tendrán que enfrentar situaciones económicas difíciles, algunos tendrán que enfrentar retos, sueños, pero va a ser posible si tenemos cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos. Amén. Dile al que está a tu lado: ten cuidado de lo que dices. Habla solo palabras de bendición. Entonces el primer principio es: si vas a hablar bien,
Si no vas a hablar bien, mejor no digas nada. Si no vas a hablar bien, mejor no digas nada. Josué tenía claro que de pronto se daba una instrucción sencilla. Vamos a empezar a darle vueltas a la ciudad de Jericó. Eso no tiene mayor ciencia, eso no tiene mayor dificultad. Eso es solamente hacer caso. Seguramente las personas el primer día no puede decir ahí, van callados y van el primer día dando la vuelta y van dando la vuelta con tranquilidad, con entusiasmo. Qué chévere, fácil esta estrategia, darlo vuelta. Y el segundo día a levantarse, otra vez la vuelta. Y uno dice, bueno, ¿y por qué es que estoy dando la vuelta? ¿Y esto a son de qué? No podías decirlo. Lo podías pensar, pero no lo podías hablar. El tercer día ya uno de pronto le pesaban los pies. Podría decir, esto es como ilógico. Bueno, puedes decirlo callado. La orden es la boca cerrada. Cuarto día, y uno, seguramente el cuarto día sí ya. No digo nada, pero la cara lo dice todo. Hay gente que uno logra decir, le ve por la cara, uno sabe más o menos cómo está la cosa. Si así como es la carita. Entonces empieza uno a ver que cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día, y ahí se dio la orden de gritar. ¿Qué pasó cuando gritaron? Dice la Escritura que las murallas se derrumbaron. Mientras el pueblo de Dios caminaba en obediencia, había una actividad angelical invisible. Algo estaba sucediendo en el mundo espiritual. Yo me puedo imaginar a los ángeles mientras ellos caminaban sin entender de pronto algo no tan lógico. Los ángeles iban minando las estructuras de las murallas. Y el séptimo día, cuando gritaron, el poder sobrenatural hizo que se derrumbaran y pudieron conquistar esa ciudad. Nosotros necesitamos aprender a obedecer las instrucciones de Dios, aunque muchas veces no tengan lógica humana. Los milagros de Dios, las obras en la fe, muchas veces no tienen lógica. Jesús le dijo a Pedro, ve y pesca para pagar los impuestos, el tuyo y el mío. Y él decía, pero ¿cómo así? Fue, pescó, y cuando sacó el pez, dentro del pez estaba la plata para pagar. Jesús le dijo a los discípulos, vamos a alimentar a más de 5,000. ¿Pero de dónde? Si no hay plata, no hay nada cerca. ¿Qué tienen? Pues solamente un almuerzo. Y con eso Dios hizo la obra. Necesitamos obedecer, necesitamos caminar, pero con el cuidado de que nuestra boca no hable maldición, no traiga desánimo, no traiga desenfoque. Y ese es el principio que hoy debemos hablar. Si no voy a decir las cosas bien, mejor no digo nada. Efesios capítulo 4 versículo 29 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Los muros caen cuando callamos, cuando obedecemos la dirección de Dios. El pueblo recibió una orden adicional de Josué, cierre la boca. Si no va a decir bendición, si no entiende, cierre la boca, solamente crea. Y muchas veces nosotros podemos tener la instrucción, la estrategia clara, pero no somos muchas veces claros en la debilidad que tenemos de nuestra lengua, de nuestra comunicación. Una cosa es lo que nosotros decimos, otra cosa es lo que entienden las demás personas. Y hay cosas que debemos nosotros de tener bien claro cuando hablamos, porque no pueden ser de libre interpretación. Porque hay situaciones que son decisiones que no son para pensar, para razonarlas, para debatirlas, sino para obedecerlas. En este caso, aunque era algo aparentemente extraño, nunca visto
¿Cuándo se ha visto que una estrategia para derrumbar unos muros sea darle vueltas en silencio? Ninguna, pero era la dirección de Dios. Y muchas veces Dios va a pedir de nosotros obediencia. Y Él va a actuar en la obediencia, pero en una obediencia que tiene la boca tranquila, cerrada, para no empezar a controvertir, a murmurar y a destruir el propósito de Dios. El Salmo 37, versículo 7 dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Hay que aprender a esperar con paciencia en el Señor. Acabamos de hacer un ayuno de 3 días, miércoles, jueves y viernes, con los líderes y servidores, para pedir dirección de Dios en la iglesia. Y terminamos el sábado. Hay gente que dirá: pastor, pero ¿y eso de qué sirve? ¿Para qué sirve ahora? Sirve para mucho, cuando uno aprende a obedecer la instrucción de Dios. Por eso lo otro es que necesitamos entender que debemos cuidar nuestras palabras, porque nos tragamos las palabras que decimos, nos alimentamos con las palabras que decimos. Proverbios 18:20 dice: cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. Por eso hay una frase que dice: procura que tus palabras sean buenas, sean suaves y sean dulces, por si algún día debes tragártelas. Tenemos que tener control y dominio de lo que hablamos. Muchas veces hablamos lo que pensamos, por lo general, pero a veces el problema está allí, que pensamos mal, que no entendemos, que muchas veces en nuestros pensamientos hay duda, hay incredulidad, hay desconfianza. A veces no tenemos clara la solución en nuestra cabeza y eso lo soltamos. Y al hablarlo, al soltarlo, ya perdemos el control, el dominio. Y ya no solamente está en nuestra cabeza, sino ya están en los oídos de los demás. Y hay que tener mucho cuidado, porque el diablo, Satanás, la humanidad, la debilidad humana, fue usado en 10 espías. Y estos 10 espías, al contar su temor, al narrar su perspectiva equivocada, hicieron que el pueblo se perdiera. Y qué grave es que nosotros, por no tener prudencia con nuestra boca, seamos nosotros los que matamos los sueños, los que matamos la fe, los que somos instrumentos de temor, de pánico, de miedo, de angustia a otros. Debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que pensamos primeramente. Y si no lo tengo claro, no lo verbalizo, no lo cuento, no lo expreso, porque podemos nosotros hacerle un daño a otros. Por eso la comunicación debe ser revisada con mucha atención, porque muchas veces nosotros tenemos las mejores intenciones, queremos llegar a buenos propósitos, pero cuando usamos un lenguaje incorrecto, cuando dejamos sin filtrar nuestros pensamientos, podemos nosotros terminar que las cosas, en vez de bien, terminen mal. Algunas veces se usan tonos inadecuados, no se dicen bien las cosas porque no se organizaron correctamente las ideas, no se pidió al Espíritu Santo de Dios que nos dirigiera, y terminamos diciendo lo primero que se nos ocurre, y lo que hacemos es que ofendemos, agredimos, etiquetamos, maljuzgamos y causamos daño en las personas que están a nuestro alrededor. Por eso necesitamos pensar bien lo que decimos. Muchas veces las consejerías de pareja vienen de situaciones que no se prepararon, conversaciones. Pastor me dijo, yo le entendí, me ofendió. Muchas veces nosotros lo que le transmitimos a nuestros hijos, a veces no son palabras de afirmación, a veces no son palabras de victoria, a veces no hablamos de fe, sino que lo que le transmitimos es nuestro temor, lo que le transmitimos son nuestros miedos.
Muchas veces queriendo nosotros en una conversación normal, sin filtro, sin preparación, se arma una tremenda hecatombe, se arma un problema porque yo dije algo que no lo quería decir, ella me entendió otra cosa o él me entendió otra cosa y se armó un problema. Así que de manera inconsciente, de manera a veces no programada, podemos nosotros estar siendo usados para dañar a otros con nuestras palabras, sembrándoles temor, sembrándoles duda, sembrándoles miedo y llevándolos a que aborten los propósitos de Dios. Necesitamos como iglesia estar muy conscientes de que nuestros labios, de que nuestras palabras, de que nuestros pensamientos deben de estar redimidos por el Espíritu Santo, por su sangre, para que podamos ser instrumentos de vida, instrumentos de bendición, instrumentos de motivación, instrumentos de ánimo. Y no que nuestros labios y nuestros pensamientos sean usados por el mal para destruir, para dañar, para restar, para hacer que otros tropiecen y caigan. Por eso necesitamos también tener mucho cuidado con los juicios que hacemos de los demás o con los prejuicios. Debemos de tener cuidado de no juzgar mal a las personas, porque muchas veces se dañan relaciones, se dañan propósitos, se dañan procesos porque las personas juzgan mal y entonces empiezan a ofender, a etiquetar, a culpar, a injuriar, a calumniar a otros. ¿Y a quién le gusta que lo injurien? ¿A quién le gusta que lo calumnien? Muchas veces se dañan relaciones en la iglesia porque personas empiezan a pensar mal y ya hacen una afirmación negativa de otro. ¿Y quién termina ganando en eso? Satanás, porque ofende a las personas, las hace salir, las hace desanimar, las hace sentirse atacadas por los propios hermanos, amigos. Se hablan injustamente de otros y lo peor es que a veces quienes hablan mal son nuestros familiares y amigos. Estuvimos hablando el miércoles pasado acerca de los soldados. Un soldado es un héroe, es un patriota cuando defiende a su país, cuando defiende a su ejército, cuando puede identificar quién es el enemigo y está atacando al enemigo. Pero un soldado se convierte en traidor cuando está trabajando en favor del enemigo. Cuando en vez de estar luchando a favor de su ejército, en favor de su nación, está luchando a favor del enemigo. Y a veces hay falsos amigos, falsos creyentes, o a veces nosotros disparamos para el lado que no es. Amigos que uno les brindó confianza, personas que cree uno que están caminando en el mismo propósito con uno, a veces actúan como traidores y usan sus palabras para criticar, para calumniar, para mentir, para desanimarnos y para que exista la división, para que exista el rompimiento. Por eso debemos tener cuidado de lo que hablamos. Y vemos un personaje claro en la Biblia, que fue Judas. Vemos a Judas que él era una persona que murmuraba, era una persona que desde antes ya tenía una actitud traicionera con Jesucristo. Vemos en Juan 12, del 4 al 6, dice: sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, cuando llegó una mujer llamada Marta y derramó un costoso perfume a los pies de Jesús, él empezó a criticar. Entonces él dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Dice el versículo 6: no es que a Judas le importaran los pobres, era un ladrón, él era traidor desde antes. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Vemos que Judas tenía una actitud murmuradora, criticona, tenía una lógica que muchos podían decir amén. De por sí muchos dijeron amén, porque mira lo que dice Juan de esa actitud criticona, traidora, murmuradora de Judas. Mire lo que dice Mateo de esa misma escena.
de la escena cuando una mujer trajo y derramó el perfume a los pies de Jesús. Mateo 26 del 8 al 10. Los discípulos se indignaron al ver esto. Ya sabemos que Judas fue el de la idea, fue el que hizo el comentario negativo. Pero ¿cómo es posible? Eso es un despilfarro. Se lo hubiéramos dado a los pobres. Varios discípulos dijeron amén. Dice, los discípulos se indignaron al ver esto. Qué desprecio, qué desperdicio, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, le respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Nosotros debemos de tener mucho cuidado porque muchas veces nuestros pensamientos, nuestros juicios son juicios hipócritas, son juicios falsos. A veces queremos ser mejores que Dios. A veces tenemos unas ideologías en beneficio de los pobres, en beneficio de los otros, pero no es cierto. No es que nosotros seamos misericordiosos y buenos, sino que nos gusta criticar. Y muchas veces el criticón siempre encuentra, la persona traidora siempre encuentra, como dice por allí, el pelo en la sopa. Y si no, se lo tira. Jesús es un hombre perfecto. Jesús no cometió pecado. Y aún frente a Jesús el perfecto, el que no cometió pecado, Judas lo criticó y tuvo eco entre los discípulos. Para que vean lo peligroso que es uno estar en esa actitud murmuradora de prejuicio, porque es que muchas veces esos prejuicios son hipócritas. A veces hay gente que quiere, ay, ¿usted por qué no da? Ay, ¿usted por qué no entrega? Ay, ¿usted por qué no hace? Ay, ¿usted? ¿Y por qué no lo hace usted? Siempre quieren es que lo hagan las cosas los demás. El que lo tiene que hacer es el pastor, el que lo tiene que hacer es la iglesia. ¿Y por qué no lo hace usted? Es una actitud hipócrita. Y tenemos nosotros que romper esa doble moral del falso juicio. A veces hay gente que quiere hacer y disponer con la plata ajena. ¿Y por qué usted no hace esto con su plata? ¿Y por qué usted no invierte en esto? ¿Y usted por qué no maneja bien su tiempo? ¿Y usted por qué no se levanta más temprano? ¿Y usted por qué no? ¿Y por qué no va usted? ¿Sabe lo que dijo Jesús en Mateo 7, el sermón del monte? Lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Mateo 7. Dice, no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará a ustedes como ustedes traten a los demás. En otras versiones, con la misma vara que mides, serás medido. Y a veces hay gente que le encanta o que cree que tiene el ministerio de supervisar la vida del otro. Ese ministerio no existe. Eso se llama chisme. Busque oficio. Y el oficio es ocuparse de su necesidad. Si usted sigue leyendo este texto, dice, no seas hipócrita. Deja de tratar de quitarle la paja en el ojo ajeno y más bien quítate el tronco que tienes en tu ojo. Muchas veces nosotros tenemos un juicio idealizado, un juicio de argumentos como el de Judas, donde, ay, Jesús no debió haber recibido esa ofrenda. ¿Cuántas personas opinan acerca de los diezmos? ¿Cuántas personas dicen, no, que los diezmos deben ser usados en esto, que deben ser estados en esto, que deben darse a los pobres, que no deben construirse esto? Y uno dice, ¿y tú por qué opinas si tú ni diezmas? El que opina es el que no diezma. Se justifica para no diezmar. Entonces son hipócritas y vivimos un juicio hipócrita. Ahora, yo estoy tocando aquí casos extremos. Si hilamos más delgado, nos vamos dando cuenta que nuestro juicio no es tan justo. Y eso, estamos hablando de los seres naturales, humanos y cristianos, juzgamos mal. Por eso debemos de tener mucho cuidado con nuestros juicios, con nuestros prejuicios. A veces vemos a alguien y ya una etiqueta le ponemos. Afortunadamente no lo contamos. Ahora hay unos que sí lo cuentan.
y con eso ofenden a las personas. Y lo peor es que no solamente ofenden a las personas, sino que se traen juicio de Dios sobre sí. Porque Dios dice: ¿quién te dijo que tú eres el que los tienes que juzgar? ¿Quién te dijo a ti que tú eres el que tienes que juzgar el comportamiento de los demás? Compórtate tú bien. Cuida tus palabras. Cuida lo que crees y cuida lo que haces. Hemos venido haciendo un ayuno aquí en la iglesia de cuidar lo que escuchamos, lo que pensamos, lo que hablamos, para poder actuar correctamente. Si yo cuido mis pensamientos, mis palabras y lo que escucho, tendré un corazón más limpio. ¿Y qué es lo más importante que debemos escuchar? A Dios. La instrucción que nos da Dios, la dirección que nos da Dios. Por eso como iglesia hicimos este ayuno, porque es que podemos construir iglesia a nuestra manera. El miércoles hablábamos de que nosotros no podemos preguntarle al mundo: bueno, a ver, mundo, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres que quisiera que sea la iglesia? Y muchos son la iglesia que este mundo quiere. Muchos son los cristianos que este mundo quiere. Muchos llegan a los... Bueno, iglesia, ¿qué piensa? Y por eso hay muchos cristianos que uno no sabe ni qué es, porque son de acuerdo a lo que este mundo quiere que sean. Hay iglesias que son de acuerdo a lo que este mundo quiere que sean. Hay ministerios que quieren, que son como este mundo quiere que sean. Pero nosotros tenemos que ser la iglesia, el creyente, como Dios y su Espíritu Santo quiere que seamos. Y eso marca la diferencia. Si vivimos como el mundo vive, entonces vamos a cosechar lo que este mundo ofrece: fracaso, ruina, miseria. Pero Dios nos ha prometido darnos su reino. Y Jesús dice que para el que cree, todo en Él, todo es posible. Así que necesitamos nosotros creer y dejarnos instruir y dejarnos formar en nuestro criterio, en nuestro pensamiento. Tener prudencia con lo que hablamos, tener prudencia con lo que pensamos, tener prudencia con lo que escuchamos. Porque lo que escuchamos se convierte muchas veces en pensamiento que decimos: amén, así es. Mire cómo los discípulos dijeron: claro, Judas tiene razón. Judas tiene razón. Eso es un desperdicio. Y así a veces nosotros en la iglesia estamos diciendo amén a propuestas del mundo, a pensamientos distorsionados, mentirosos, calumniosos. Y se está siguiendo un camino, no el camino de la dirección de Dios, sino el camino de perdición. Y por eso debemos de estar atentos a lo que juzgamos, al juicio que hacemos con los demás. Pero también cuidar los juicios que hacemos de nosotros mismos. El juicio que hacemos de nosotros. Proverbios 6:2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca. Yo mismo me até. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Por eso nosotros no podemos estar hablando mal de nosotros mismos. A veces hay gente que dice: no, yo soy un derrotado, estoy aburrido, estoy en ruina, soy el más de malas, no tengo salida, yo realmente no sé para qué estoy acá. ¿Sabes que estás repitiendo un pensamiento que no es el de Dios? Tienes la identidad del mundo. A veces son secretos que te dice Satanás y tú te los crees. Mentiras diabólicas que hay que exponer, que hay que cancelar y que hay que rechazar. Y por eso nosotros no nos podemos hacer juicios destructivos a nosotros mismos, porque muchas veces nos llegan pensamientos que nos hacen decir: tú no sirves para nada, tú quién eres. Muchos pensamientos nos hacen sentir culpables. A veces son el resultado de personas que han usado el evangelio para decir: usted es un pecador, usted no tiene derecho, usted no tiene oportunidad. Y nosotros decimos: amén, amén, yo no tengo derecho, yo no tengo oportunidad, yo soy un fracasado. Y esas son las mentiras que el diablo quiere que nosotros nos repitamos. Y eso no es la verdad. Dios nos ama tanto, Dios te ama tanto, que mandó a su Hijo a morir en una cruz para salvarte, para salvarme. Somos tan valiosos para Dios. No hay alguien que nos ame más que Dios Padre, que envió a su Hijo Jesucristo. No hay nadie que nos ame más que Jesús, que tomó el lugar de nosotros y fue a una cruz diciendo: yo pago. Y en una cruz pagó el sufrimiento por cada uno de nosotros para darnos libertad. Eso es amor.
Necesitamos nosotros entender el evangelio, que es un evangelio de amor. Jesús dijo: yo he venido para darles vida y vida abundante. Jesús no quiere que vivamos una vida miserable, sino una vida abundante. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A lo que este mundo dice de nosotros? Muchas veces el mundo usa palabras para inhabilitarte. Tú no sirves, te voy a derrotar. Mire que muchos boxeadores hacían una guerra psicológica. Muchas guerras comienzan diciendo: estás derrotado, te voy a vencer, conozco tu punto débil, sé que tienes miedo, sé que no vas a poder, te voy a vencer en tal round. Y la gente se montaba nerviosa porque se creía esa, y se montaba perdiendo, se montaba con esa actitud de derrota. Y por eso nosotros no podemos atarnos con nuestras palabras. Ahora, nosotros no podemos controlar malos pensamientos, porque los malos pensamientos van a llegar, sea porque nos los dijo alguna persona cercana, sea porque lo vimos en una película, sea porque alguna persona con una falsa teología, con una falsa enseñanza, te metió esa idea, que el diablo te tiene marcado, que eres maldito, maldita, que tienes un espíritu maligno que te va a destruir. Y uno: ay, sí, sí, amén, amén. Y muchos se creen eso. Pero sabes, no conocen el otro lado, que en Cristo somos más que vencedores y que Jesús nos dio la libertad para destruir todas las obras del diablo y que se cancela toda maldición en Jesús. ¿Qué nos toca? Creerlo, reconocerlo, declararlo. Y en vez de nosotros estar con estas ideas del mundo, de fracaso, de ruina, necesitamos empezar a declarar la palabra de Dios. Mire, voy a hacer un ejemplo. Deuteronomio 28, 12, 14. Lo voy a personalizar. El Señor me abrirá sus riquezas y el cielo para enviarme lluvia a mi tierra en el momento preciso. Y bendecirá todo lo que hago. Tendré dinero para prestarle a muchas naciones, pero yo no pediré prestado. El Señor me hará ir a la cabeza y no al final. Siempre estaré en la cima y no en el fondo. Esto sucederá porque yo escucho los mandamientos que el Señor mi Dios me manda hoy y los obedezco cuidadosamente. Seré bendito si sigo sin apartarme de ninguna de las palabras que me ordenó. No voy a adorar a otros dioses ni les voy a servir, porque adoraré a mi único Dios, a mi único Señor, al Todopoderoso. Necesitamos declarar esa palabra sobre nosotros. Necesitamos desarrollar una identidad en las promesas de Dios, no en lo que el mundo dice. Acuérdate que el diablo es mentiroso. Vino para matar, robar y destruir. Y muchos han centrado su identidad en eso. Y muchos se dejan robar la vida, robar los sueños, robar los momentos felices, porque creen en las mentiras del evangelio. Bueno, del evangelio no, porque evangelio es buena palabra, de la predicación del mundo, de la predicación del diablo. Por eso necesitamos escuchar la predicación del evangelio y hacerlo una realidad, hacerlo una identidad. El que escucha mis palabras, dijo Jesús, y las pone en obra, entonces es como aquel que construye su casa con cimientos. Por eso necesitamos nosotros tener un juicio correcto de nuestra identidad. Aquí decimos: yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo, y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Amén. Dale un aplauso al Señor y celebra la victoria sobre tu vida. Así que ya no diré más: soy bruto, no puedo, no soy capaz. Ya diré: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Lo otro es a veces los sentimientos. Hay gente que dice: ay, yo me siento mal, yo me siento como rechazado, yo me siento triste, yo me siento como ofendido. Y muchos sentimientos y emociones son el resultado de las circunstancias, ¿sabes? Y eso tampoco lo podemos controlar. Uno de pronto llega a un lugar de trabajo y uno encuentra que hay alguien que uno no le cae bien. Y uno no le hizo nada, pero uno dice: oye, yo le caigo mal a esta persona. Y eso empieza a generar un ambiente feo y las emociones empiezan a afectarse. Uno dice: ¿y este qué le hice? ¿O a esta yo qué le hice? Eso uno no lo puede controlar.
Uno de pronto llega y se da cuenta que un amigo, disque amigo, empieza a hablar mal de uno. Empieza a hablar mal de tu familia. Y uno dice, pero ¿y este amigo qué? ¿Cuál amigo? Eso no es ningún amigo. Eso es un traidor. Y a uno le da rabia. A veces da ira. Porque la cosa de los traidores es que el traidor que te ofende es alguien que no es tu enemigo, es alguien que supuestamente era tu amigo. Da más rabia. A veces da ira. Muchas veces uno de pronto se esfuerza, se prepara por un examen y le hacen la pregunta que no estudió. Uno, qué rabia, oye, me sabía el 99%, pero me preguntó ese hombre el 1%, ese hombre es brujo. Y eso da rabia. Eso uno dice, no, por un pelito no alcancé, me faltó el centavo para el peso. Eso da frustración. Las emociones no las podemos controlar. Los sentimientos vienen como reacciones a. Pero ¿sabe qué podemos hacer? No verbalizar, no darle vida, no darle fuerza tanto a ese sentimiento. A veces uno amanece como aburrido. A veces uno amanece como cansado. A veces uno no durmió bien y no tiene el mejor ánimo. Eso es normal, eso nos pasa a todos. A veces nosotros estamos emocionalmente cargados, debilitados, pero ¿sabes qué? No digamos, ay, otro día más. Ay, qué sufrimiento, qué tristeza. Necesitamos nosotros más bien declarar con nuestra boca no lo que sentimos, sino en quien creemos. No estamos llamados a decir nuestros sentimientos, sino a declarar el triunfo que tenemos en nuestra fe. Hoy estoy cansado, pero Dios me dará nuevas fuerzas. O no diré, estoy cansado, diré, Dios me dará nuevas fuerzas. Presentaré mis cargas, mis preocupaciones a Dios y descargaré en Él y recibiré en Él su apoyo. Así que nosotros no estamos llamados a quedarnos en lo débil, en la deficiencia, sino como Pablo podía declarar que el Señor le enseñó. El Señor le enseñó a Pablo, deleítate o disfruta tu debilidad, que mi poder se perfecciona en tu necesidad. Así que necesitamos nosotros decir, aunque soy débil, soy fuerte. Aunque de pronto ahora a una iglesia le dijo, aunque ahora de pronto tengo necesidad y sufrimiento, soy rico en el Señor. Así que vamos a empezar a declarar y a tomar las fuerzas en el Señor. Porque acuérdate que nuestra felicidad no depende de las circunstancias. La felicidad no depende de otros. Nuestra fuente de felicidad es nuestro Dios. Y Él no falla. Amén. ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor y celebra su victoria. Ahora, hay una gran realidad. Y es obvia. No podemos declarar bendición. No podemos hablar bendición a aquellos que no escuchan a Dios. Aquellos que no leen su palabra. O sea, una persona que no conoce el evangelio, que no conoce las promesas, son más o menos 3.500 promesas que tiene la Biblia para ti y para mí. Una persona que nunca ha leído la palabra, ¿cómo va a declarar bendición? Es difícil, ¿verdad? Por eso necesitamos nosotros entender que la fe viene por el oír, por el escuchar, por el leer, por el estudiar la palabra de Dios. Necesitamos enriquecernos de su palabra. ¿Sabes? El mundo y el espíritu de este mundo nos anda bombardeando estrés, depresión, miedo. Cada rato nos andan bombardeando acerca de sentimientos negativos, de pensamientos equivocados. Y solamente cuando sacamos un tiempo de estar a solas con Dios, de escuchar la palabra, de escuchar una buena canción, una buena alabanza, de leer esas promesas, es que nosotros podemos decir, ahora sí tengo una semilla de bendición, ahora sí tengo una semilla de poder. Por eso necesitamos nosotros valorar el tiempo con Dios, el tiempo de la oración, del estudio de la palabra, de la predicación, de la formación, estar atentos a su voz para poder declarar palabras de bendición y poder cambiar nuestra realidad. ¿Sabes? Si nosotros no estamos oyendo la palabra, si no la estamos entendiendo y por ende no le estamos creyendo, ni mucho menos la estamos haciendo,
una de las razones es porque nuestro corazón está duro con Dios, está rebelde con Dios. Y por eso algunos dirán: pastor, es que yo no entiendo la palabra. Y a mí me ha pasado que he conocido personas que son buenos lectores. Tuve amigos, personas de aquí de la iglesia, que eran muy buenos lectores, se leían un libro rápidamente, pero era abrir la palabra y eso era un somnífero. No era capaz de entenderla. Pastor, yo no entiendo qué quiere decir. Se embrutecían, porque el espíritu de este mundo quiere cegar el entendimiento, quiere nublar la mente, y eso comienza por un corazón que está rebelde a Dios. Por eso necesitamos revisar nuestro corazón, cómo está ante Dios. Mira lo que dijo Jesús, Mateo 13, del 14 al 15. Cuando ustedes oigan lo que les digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Por eso Hebreos 3:15 dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Así que si hay algo que realmente genera un problema, es un corazón endurecido. Hay gente que no quiere escuchar. Hay gente que el enemigo ya lo tiene prejuiciado para cuando se va a hablar de Dios. Uy, yo no quiero ir allá. No quieren escuchar a un siervo de Dios, no quieren escuchar su palabra. Pero ¿sabes por qué? Porque el enemigo sabe que si tu corazón está atento a escuchar la palabra de Dios, esa palabra te transformará y te convertirá en un siervo y en una sierva de Dios. Te dará vida. Por eso el enemigo trata de robarse la palabra. Por eso necesitamos nosotros decir: yo no me voy a dejar manipular del enemigo. Yo no voy a dejar endurecer mi corazón. Mire, las matemáticas son difíciles, ¿verdad? Pero hay gente que le gustan y son buenos. La tecnología para muchos es difícil porque toca estudiar, pero hay gente que se esfuerza. A veces la lectura para algunos y algunos términos, pero hay gente que le gusta. ¿Por qué? Porque su corazón lo dispuso para disfrutar, para servir. Entendió que si disponía su corazón para desarrollar de pronto una ciencia, para desarrollar algún conocimiento, sabía que le iba a ser útil. Sintió que ahí estaba su llamado y dispuso su corazón. No fue fácil, no fue natural. Le tocó esforzarse, disciplinarse, someter. Al principio, para leer, los niños, ¿cómo es? La M con la A, ma. La M con la A, ma. ¿Qué dice? Perro. Mijo, concéntrese. Así somos. Así comenzamos nuestro aprendizaje. Necesitamos nosotros tener un corazón a entender que si nuestro corazón es una tierra fértil para la semilla de la palabra, entonces alcanzaremos cosas inimaginables, cosas que mente nunca ha imaginado, cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha escuchado, es la que Dios tiene preparados para quienes le aman. Y el amor comienza en el corazón. Así que si nosotros queremos alcanzar la conquista, necesitamos amar a Dios, amar su palabra y valorarlo. Los religiosos no amaban a Jesús. Los religiosos no tenían un amor genuino y por eso pelearon con Jesús. ¿Para qué voy a pelear con Dios si Dios es la fuente de vida? Si el evangelio quiere transformarme para ser una persona útil y para alcanzar aquello que no puedo alcanzar. Por eso es importante que nuestro corazón sea un corazón que se rinda, sea un corazón que sea una tierra abonada. Y necesitamos anhelar: Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero entenderla. Y no solamente entenderla, yo quiero que me transforme y poder ser esa persona como ese árbol sembrado junto a corrientes de agua. Yo quiero dar fruto y quiero ser de bendición.
Para terminar, entonces, la solución está allí. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas el corazón. Por eso Hebreos 3, 7 al 19, por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcas el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Apocalipsis 3, 20 terminó la carta diciendo que Dios está a la puerta. Mira, Jesús dice: yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Yo veo un gran amor de Dios que nos trajo acá a su iglesia a escuchar su palabra, a escuchar su evangelio. Y Dios está diciendo: yo estoy tocando a tu puerta. Yo quiero entrar a tu corazón. Quiero transformar lo árido, lo duro, lo apartado que está el corazón de Dios. Y quiere Dios darnos vida, quiere darnos de su Santo Espíritu. Por eso nos corresponde a nosotros tomar una decisión. ¿Quién quiere abrir su puerta del corazón a Jesús? ¿Quién quiere abrirlo? Levante su mano. ¿Sabes? Muchas veces nosotros hemos abierto la puerta a Dios, pero a veces nos hace falta abrir otras puertas para que entre a lo más profundo. Si oímos hoy su voz, no endurezcas el corazón. Dios quiere llevarte a alcanzar esos propósitos que son imposibles en nuestras fuerzas, pero si Él está en nuestra vida, vamos a lograr. Él nos dará dirección, Él nos dará el poder, Él nos dará de su ayuda sobrenatural para que podamos alcanzar. Yo quiero que repitas conmigo esta declaración, quiero que la declares públicamente. Yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador, que estás tocando la puerta de mi vida en el día de hoy. Hoy decido abrir la puerta. Te pido, Señor Jesús, que me perdones de todos mis pecados. Yo te pido que entres a mi vida. Te pido que me transformes. Te pido que me llenes de tu luz, de tu esperanza, de tu poder. Y te doy gracias por ese amor que tienes para conmigo. Permíteme alcanzar esos propósitos. Permíteme pensar bien, escuchar lo correcto y hablar lo correcto. Quiero tener un corazón sensible a ti y quiero alcanzar esos propósitos que tienes para mi vida en el poderoso nombre de Jesús. Anota mi nombre en el libro de la vida y regálame la salvación. Gracias, Señor. Recibe el Espíritu Santo, recibe la sanidad, recibe la claridad que proviene de Él en el nombre de Jesús. Quebranta mi corazón.